Bueno, estamos aquí en una emisión más de nuestro diálogo experto y en esta ocasión este programa se viste de gala con la invitación de dos grandes mujeres que están dando una batalla excelente en el plano contracultural en Argentina y que han servido de inspiración para muchas alrededor de Latinoamérica. Gretel y Belén Ledo, que sé que aparte de su gran detalle por haber aceptado dentro de su apretada agenda, esta invitación también van a enriquecernos con toda esa sapiencia y conocimiento que posee. Voy a introducirlas para todos los que nos están viendo. Belén Ledo y Gretel Ledo, como lo verán, son hermanas y obviamente han estado trabajando directamente dentro del ámbito de la politología, que es su campo de experiencia. Gretel Ledo es abogada, es politóloga y socióloga. Las tres carreras las cursó en el UBA, la Universidad de Buenos Aires. También es egresada de Carlos Pellegrini. Es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia. Y como analista política internacional es consultada por TV Española, RTV, una gran emisora de radio y televisión difusora en España, además de la agencia EFE en España, que es otra importante cadena de noticias, la SUEB TV en Italia, es columnista en el diario Perfil y en Radio Perfil, y también en esos dos órganos de comunicación periodística, ella trabaja en el ámbito de la sección internacionales. La acompaña su hermana Belén Ledo, que es también egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires, Cuba, es politóloga y experta en comunicación de TV en Argentina y España, Argentina española. Es speaker, conferencista, es analista actualmente en medios argentinos y mexicanos, donde desarrolla temas regionales. Ellas están con nosotros y me gustaría que puedan tener cada una su oportunidad para saludar a la audiencia. Bueno, muchas gracias Néstor por esta cordial invitación y como bien estás mencionando, estamos en tiempos cruciales para la ciudadanía en su conjunto, así que creo que amerita este espacio de reflexión para también tomar decisiones personales, ¿no? Así que agradecida por la invitación. Muy agradecida, Néstor. La verdad que estamos en el mismo sentido, en el mismo espíritu. Creo que es necesario hacer expansiva esta voz, esta voz almática, espiritual, que tanto necesita la gente, el pueblo, no importa dónde vivamos. Néstor es de República Dominicana, así que la verdad que es un placer estar compartiendo este conversatorio, este ida y de vuelta. Y por supuesto, bueno, adelante, empecemos entonces. Bueno, como ya hemos estado hablando detrás de cámara, el objetivo directo de nuestra conversación es hablar sobre un tema de alto interés y de un alto interés dentro del ámbito del estudio politológico y del estudio sociológico, que es el tema de la transformación del alma del pueblo. Un tema que entiendo que es pertinente porque nos introduce dentro de un campo de amplio averaje, que es el de la transformación. Y obviamente cuando uno va a tratar un tema como este, lo primero que tiene que preguntarse es por qué es importante, es pertinente hablar de la transformación del alma del pueblo. Me gustaría en este caso que Gretel nos diera una respuesta en base a ese tópico y luego entonces vamos a ver la opinión de Belén. Bueno, muy bien. Como recién estábamos mencionando, Néstor, estamos atravesando tiempos muy delicados que están literalmente ligados a la transformación almática de un pueblo, a la esencia espiritual de las personas. Fíjate qué trascendente lo que estamos abordando aquí, que nada más y nada menos que en cabeza del Papa Francisco, de Bergoglio, se está llevando a cabo este gran nuevo pacto global que está vinculado con el nuevo humanismo, ¿no? Y él dijo, bueno, tenemos que trabajar en una nueva alianza educativa global, así lo denomina. Y algo que pareciera muy, digamos, polite, porque habla justamente del diseño de una casa común, con el trabajo y el sostén de la fraternidad, donde se enmarca dentro de la cosmovisión de la solidaridad universal. Si uno ve todo ese tipo de paradigma, indudablemente hay una especie de antropocentrismo interesante, donde se coloca en el centro y en el foco al hombre, y donde se ha de alguna manera desdibujado
el rol central que ocupa Jesucristo en todo este planteo, el rol central que ocupa justamente nuestra vinculación directa con Dios. Entonces, cuando se está hablando de un programa a partir del cual se crea una especie de nueva religión, que es este nuevo pacto global, esta alianza educativa global, donde se está pergeñando un nuevo diseño y una reingeniería social en torno a cuál es la expectativa que se tiene del hombre en sí. O sea, el hombre es el único que puede llegar a salvar al hombre. El hombre es el único que tiene la expertise necesaria para reducir los grados de desigualdad, la ausencia de distribución de riqueza, ¿no? De paliar los niveles de pobreza, de miseria. Entonces se coloca al hombre en un nivel titánico de responsabilidad, que dicho sea de paso, por supuesto, es totalmente utópico pensar que el hombre puede llegar a solucionar per se problemáticas que desde que existe el hombre sobre la faz de la tierra siempre existió miseria, siempre existió pobreza y desigualdad. Entonces, cuando se está pergeñando esta especie de alianza educativa global, se está atentando directamente contra ese vínculo tan sagrado que está relacionado justamente con el puente directo entre Dios y el hombre. Entonces, ahí sí estamos hablando justamente de este nuevo programa, que obviamente que en el propio seno de la Iglesia Católica lo han hablado como destructivo de esa relación, donde, vuelvo a decir, en vez de ponerse el foco, una idea cristocéntrica, se está colocando un foco en una idea totalmente bajo la imagen del Homo Deus, ¿no? Entonces, bajo este nuevo humanismo, en realidad hay una especie de andamiaje donde subyace una idea y una imposición de un relato que está totalmente mezclado con un tinte ideológico. Porque si estamos hablando que la distribución de riqueza hoy no es equitativamente distribuida a lo largo y ancho del planeta, por eso existe justamente el ODS número 1 de la Agenda 2030, que está vinculado al objetivo máximo de erradicar la pobreza, de luchar contra ese flagelo que tiene que ver con la miseria. Estamos observando justamente que se están trazando una serie de objetivos de manual, donde ya no solamente van a involucrarse organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, estados, sino también el poder religioso. Y hoy, obviamente, que ese poder está encarnado en cabeza del Papa Francisco. Entonces, el rol que hoy está ocupando, lamentablemente, se está manchando si se quiere, la imagen de la Iglesia Católica, y se está desdibujando el rol que está vinculado justamente a acercar a la humanidad a Jesús, ¿no? Entonces, bajo este paraguas y este diseño arquitectónico, donde va de suyo el fracaso de las políticas de los gobiernos nacionales, en esta digamos, gran oleada que está vinculada a la adquisición de nuevo tipo de derechos, ya no estamos hablando de derechos individuales, sino derechos que incluso van más allá de los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales o colectivos, y estamos hablando de derechos globales, ¿no? Entonces, si hablamos de los derechos de primera generación, que son los individuales, los de segunda, que son los sociales, los de tercera o cuarta, que son los de incidencia colectiva, que están vinculados a la defensa de los derechos del consumidor y el usuario, a la defensa del ambiente, ya hablamos de otra categoría nueva que se inaugura, que son los derechos globales, ¿no? Porque hoy somos ciudadanos del mundo. Entonces, bajo esa concepción de cittadinanza global, digamos, existe la puerta de entrada para que la gobernanza supranacional, la gobernanza transnacional, elabore de manera totalmente minuciosa un plan de implantación que no solamente va más allá de las cartas magnas de las constituciones, ¿no? de lo básico que tiene que ver con la organización política de un Estado, sino que está vinculado a un nuevo modus operandi de pensamiento, ¿no? Por eso justamente van a decir tanto Klaus Schwab como tantos operadores de este foro económico mundial que está vinculado con el gran reseteo, que esta crisis sanitaria es una especie de oportunidad en medio de esta crisis para que exista una fuerte capacidad de resiliencia de parte de los ciudadanos para afrontar justamente mecánicas de transformación profunda. Entonces se están dando la sensibilidad suficiente en los ciudadanos para que sean más permeables a la hora de recibir y ser persuadidos, entre comillas, con esta agenda totalmente global. Eso es lo que está sucediendo hoy. En este escenario hay una complicidad directa hoy del Vaticano, en cabeza de Bergoglio, donde hoy es uno de los artífices espirituales de esta transformación que está vinculado con esta nueva humanidad, con esta nueva religión, con nuestra alianza y este pacto educativo, donde han tirado por la borda
lo que tiene que ver con la relación directa de los niños con los padres, porque ahora ya no los educan los padres, los educa el sistema público. Y ese sistema público está teñido, está impregnado, está mestizado, está de alguna manera, bueno, bajo un punto de sojuzgamiento, donde existe obviamente una bajada de línea clara, obviamente en carne hoy de la UNICEF y todo lo que son organismos internacionales, a partir de lo cual se dice qué enseñar y qué no enseñar. O sea, el aula pasó a ser una retícula de espacio de poder que hoy está en manos de este gran leviatán, que ya no es un leviatán en términos weberianos, de monopolio de la fuerza física legítima ejercida sobre un territorio determinado, sino que no existe la noción de territorialidad, sino que existe una noción de territorialidad cedida. Cuando se cede esa territorialidad, que hoy está en cabeza justamente de Naciones Unidas, ya no existe la autonomía de la voluntad ni tampoco la autodeterminación de los pueblos. Entonces, hoy es difícil hablar de independencia, es difícil hablar de libertades, porque lo que se está atacando y va de fondo está vinculado a esta noción almática, el alma de los pueblos, que está vinculado justamente a la identidad, que ahora vamos a hablar un poco más adelante sobre la identidad nacional. ¿Qué es la nación? ¿Qué es ser un connacional? ¿Qué nos hace a nosotros ser partícipe de una identidad nacional, ¿no? ¿Cuáles son los elementos a través del cual podemos hablar? Se habla de un pueblo, se habla de una nación, porque ya no estamos hablando solamente de un Estado, ¿no? de algo, de un territorio, sino que tiene que ver con un sentir nacional. Hoy existe un sentir nacional, ¿qué es lo que está puesto en crisis y qué es lo que se está poniendo en juego? Indudablemente estamos en escenarios finales, en tiempos finales, y también está escrito que iba a existir esta especie, digamos, de contaminación en el seno de una institución donde hay una expectativa mayúscula sobre la incidencia espiritual de los feligreses y hoy no sucede. ¿Me explico? O sea, hay una crisis profunda, un resquebrajamiento sobre cuál es la expectativa que se había depositado sobre las instituciones cristianas y hoy no sucede. Porque esas instituciones están siendo cooptadas, de hecho son cooptadas, han pactado con estos intereses transnacionales que han desdibujado justamente el alma de los pueblos, ¿no? Atinadas palabras, por cierto. De hecho, creo que han pintado todo un panorama de lo que implica la pertinencia de un tema como este, porque cuando el pueblo, en este caso, cede sus libertades, en ese mismo instante comienza a ceder a la misma corrupción, a abrir las puertas para la corrupción. Y un alma corrupta, un pueblo corrupto, implica la necesidad de la transformación del mismo. Belén, ¿qué tú dices respecto a este punto? ¿Por qué es pertinente tratar un tema como este? Bueno, la verdad que estamos frente a un panorama muy incierto donde el pueblo se ha sentido totalmente confundido, le han alterado el valor de las cosas, de la vida misma. En realidad, todo deviene de una agenda muy predilecta, ¿sí? Por aquellos especialistas y expertos, ¿sí? De las ciencias, esos se llaman expertos científicos, algunos que no son tan expertos, ¿no? Porque vienen del ámbito privado, como ser, digamos, presidentes de fundaciones internacionales, que por supuesto persiguen fondos y fines de tipo de un tipo de clivaje transnacional, o sea, siempre en el sentido de autoabastecimiento, ¿no? Escondiendo planes que tienen que ver con los temas de la gente, con la agenda de la gente, que algunos trazan los muy conocidos de cambio climático, cambios tecnológicos, cambios económicos, cambios que tienen que ver con la constitución de la población en el mundo, cambios ambientales, cambios hacia una tendencia, hacia una economía baja en carbono, por ejemplo, pero también cambios culturales, ¿no? Entonces, estos grandes cambios que los llevó a cabo el objetivo número 13, en especial de la agenda y tan renombrada Agenda 2030, o en realidad la agenda del gran reseteo, ¿sí? Que, bueno, ha perseguido, digo ha perseguido, ¿no? Porque creo que muy poco tiempo ya no va a tener más cabida en este sentido, ha perseguido cambios institucionales encaminados a constituir una autoridad política global, ¿no? La esencia de tener a través de un solo líder el dominio globalista, mundialista, hacia todas las naciones, ¿no? Sin importar en qué condiciones se encuentren, por ejemplo, los países más afectados de Hispanoamérica o América Latina, quienes sí, ya de hace siglos, sufren
una deficiencia de tipo estructural, económica, social, política también, y donde en general los liderazgos políticos, los candidatos que se van alternando siempre son del mismo eje, ¿sí? Entonces, político. Entonces, lo que nos ocurre es que todo este tipo de paquetes, recetas mundialistas, seguramente no encastran en las políticas de cada una de las naciones, ¿no? Entonces, ¿qué dirán los candidatos, no? Los candidatos en realidad nos enteramos que son elegidos justamente y preseleccionados. Hace mucho tiempo se vienen realizando justamente reuniones ocultas, reuniones en top secret, reuniones, por así decir, debajo de la tierra, que nosotros no sabemos, los pueblos no saben lo que hacen sus candidatos, y donde dirimen los siguientes nombres de los presidentes que sucederán, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Por eso América Latina en realidad va de pobreza en pobreza. La idea es justamente enriquecerse del el pobrismo como una mentalidad de los líderes internacionales, ¿no? Porque a través del pobrismo tenemos una atadura como nación y una atadura como pueblo. El pobrismo lo que hace es depender económicamente siempre de alguien, ¿sí? Que ya inclusive ni siquiera podríamos decir que es Norteamérica, ¿no? Porque Norteamérica está en baja en cuanto a ser la gran potencia que siempre fue, y con la emergencia resultó, y el cambio de presidente resultó que Norteamérica no es la que venía siendo hace años, aquellos jóvenes que sí se mudaron a Norteamérica para tener una mejoría en su calidad de vida, en su calidad educativa, en su calidad laboral. Bueno, lo cierto es que de tanta diversidad Norteamérica ha recibido una herencia no muy clara, ¿sí? Una herencia que le pesa a los hombros, y así ocurrió con las presidencias, con la presidencia, con la elección reciente de Donald Trump, ¿no? O sea, claramente el dominio transnacional, ¿sí? A través de estas palabras que venimos mencionando, ¿no? El cambio climático, ¿sí? Una de las medidas en donde la ecopolítica fundamentalmente de la Organización de las Naciones Unidas, todos sabemos que es la Organización de las Naciones Unidas, vienen llevando a cabo con, digamos, las políticas, ¿no? De cambios culturales, políticas en cuanto a cambio en la política global, políticas en cuanto a una economía baja en carbono, y con la idea, por supuesto, y haciendo hincapié en este tipo de población de personas, ¿no? Mujeres, jóvenes y comunidades locales y marginadas. La marginación es uno de los ítems fundamentales para decir que sí, en esta ocasión, la Agenda 2030 lo que realiza es un cambio cultural tan necesario, ¿sí? En un estilo puro de ingeniería social, ¿no? Así está denominado. O sea, es necesario cambiar, esto quiero decir, Néstor, es necesario, voy muy rápido porque sé que tenemos poco tiempo y también creo que después la gente lo va a ir anotando, ¿sí? Es necesario cambiar nuestros hábitos alimenticios, comer más vegetales y consumir menos productos animales para reducir significativamente las emisiones de metano y otros gases de efecto invernadero, y liberar tierras agrícolas para el cultivo de alimentos humanos en lugar de alimentos para el ganado. ¿Sí? Esta propuesta que pareciese una frase buena, una frase que tiene sentido, que tiene que ver con cuidar el medio ambiente y cuidarnos entre todos, bueno, esconde claramente una motivación que tiene que ver con las altas esferas de poder, que obviamente es vanaglorioso, ¿no? Como así también ya en el devenir de los tiempos, las advertencias de Matthew sobre la sobrepoblación, ¿sí? Del mundo, ¿sí? Estos presagios que se vienen dando desde los 70 sobre el descontrol demográfico, que fue completamente falso, ¿no? La insistencia en considerar un peligro el crecimiento poblacional, y de ahí la multiplicación, ¿no? La multiplicación, de frenar la multiplicación, frenar el crecimiento de familias. Nosotros sabemos que la familia, hoy la célula, cada una de las familias representa la célula del pueblo, el alma del pueblo. Cada una de las familias, la formación de una familia es muy difícil hoy en los pueblos latinos. Es muy difícil porque justamente hay un sentido, hay un espíritu de infertilidad, hay un espíritu en donde las familias no se pueden constituir. Hoy en día han aumentado, y este es dato reciente, han aumentado la tasa de divorcio, ¿sí? Ha aumentado, ha descendido la tasa de natalidad. Estamos frente a un espíritu de infertilidad, a un espíritu de separación de las familias, ¿sí? De hombres y mujeres.
tanta diversidad se nos ha planteado que ya no sabemos quién es quién, ¿sí? El cambio de nombres. Entonces, toda esta variedad que se nos presenta, antes la gente tenía capacidad para decidir, bueno, hoy ya no tiene capacidad para decidir, porque en la diversidad hay confusión. El espíritu de diversidad lo que trae es confusión, lo que trae es malestar, lo que trae es diversas opiniones que no se ponen de acuerdo, y claramente lo que trae es temor, ¿sí? Pánico, que es la situación que estamos viendo hoy, ¿no? Cada pueblo que no se siente representado ni miembro de su propia comunidad, lo que le va a ocurrir es un espíritu de temor que ingresa y paraliza. El miedo paraliza, el miedo no nos deja pensar, el miedo no deja pensar a ningún mandatario que haya firmado un documento o que a través de una llamada telefónica haya pautado, por ejemplo, pagar una deuda a 70 años, a 100 años, a 1000 años. Total, la herencia sigue y los hijos de nuestros hijos seguirán pagando la herencia, ¿no? Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, o sea, claramente la postergación, ¿sí? La postergación de los millennials a los perennials, ¿sí? Los millennials que están muy de moda hoy por el ecologismo y por la ecopolítica de la ONU, se ha tomado a los jóvenes, los millennials, los centennials, pero mucho más en especial a los millennials, como representantes de esta población económica activa, quienes entonces van a estar representando esa voz que puede ser en uno, puede ser en un joven, en una mujer, en un varón, no importa quién sea, que esté acumulando gran cantidad de seguidores, que esté acumulando gran cantidad de postulantes y que los sigan y que puedan llevar a cabo estas políticas, ¿no? Es un problema el nacimiento de más seres humanos aquí en la Tierra, ¿no? Porque ellos consideran que para tener un desarrollo sostenible justamente no debe haber más nacimientos. Estamos frente a políticas que tienen que ver que va en contra obviamente del mandato bíblico, que es el famoso multiplicados, ¿no? Hoy una sociedad que no se puede multiplicar, entonces tampoco puede vivir claramente en comunidad, habrá más marginados, la pobreza aumenta, y más allá de las políticas domésticas de cada una de las naciones, nos encontramos frente a un broche mundial que dice ser igualitario y no lo es, que dice ser para todos y no lo es, que dice ser diverso, pero trae confusión, que detrás de estas políticas, y hay mucho más, por supuesto, está justamente los intereses transnacionales y los intereses egoístas de cada uno de los representantes de fundaciones. Hablamos de banqueros, hablamos de exmandatarios, mandatarios actuales, hablamos de representantes de grandes empresarios, digo millonarios, empresarios, que muchos de ellos los vemos, por supuesto, en las tapas de las revistas empresariales y de economía, que siguen apostando a esta agenda mundialista y que claramente las comunidades siguen siendo más marginales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pensar en cómo se encuentra hoy el alma del pueblo. ¿Qué objetivo tiene el pueblo? ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? Porque ellos tienen un objetivo hasta el 2025. Recordemos que recientemente firmó España un objetivo al 2050. Ya lanzó una propuesta para el 2050. ¿Cuáles son los objetivos del alma del pueblo? Porque hablamos del 2020, ahora el 2025 y luego el 2030. Bueno, es excelente la manera como lo acaban de explicar ambas. De hecho, sintetizando las dos ideas, se podría decir entonces que el tema de la transformación del alma del pueblo es pertinente, debido a que existe un cúmulo de condiciones que han sido, en cierto modo, manipuladas por estamentos que se encuentran en altas esferas de poder, y obviamente estos estamentos inciden con propuestas, con ideas o con proyectos a corto y largo plazo sobre el alma del pueblo, que ha sido identificada, de acuerdo a lo que he entendido, por Gretel, tanto con la identidad nacional y por Belén con la realidad demográfica o la realidad del pueblo como tal. Entonces, en este caso, y entrando en este tópico conceptual, vamos a hablar de lo que es el alma del pueblo. Recuerdo en mis clases de filosofía que una de las líneas principales del pensamiento del filósofo Hegel era la idea del Geist, como el concepto estructural, el espíritu del pueblo. El Geist es el espíritu de toda una cultura, y las culturas tienen espíritu, entendería Hegel. A partir de ese espíritu, entonces se va construyendo la idea del concepto como tal. Y en base a este
a esta idea, que muchas veces entronca al alma del pueblo con la manifestación cultural como una evidencia del mismo, me gustaría que pudiéramos tocar en torno al provecho de todos nuestros oyentes lo que entendemos nosotros en este diálogo por alma del pueblo. Grete, por favor. ¿Qué es el alma del pueblo? Sí, sí, la verdad que un poco retomando a Ernest Renan, que habla justamente de la nación como el alma del pueblo, ¿no? Y la nación está vinculada justamente con ese sentido identitario, con la pertenencia, ¿no? ¿Cuáles son aquellos valores, aquellos principios, cuál es aquel sendero, aquel trayectorio, que son una especie de piezas de rompecabezas, si se quiere, que hemos transitado como individuos, y después podemos hablar de que vivimos en comunidad, donde nos sentimos interconectados. Existe un pasado común, existe un acervo identitario y existe también una herencia, esa capacidad que tenemos de transmitir, porque hay una cuestión generacional donde uno transita no solamente historia recorrida, sino historia aprendida, aprendida con H intermedia, de aprender, de tomar, ¿no? Entonces, cuando uno en realidad quizás termina naturalizando ciertas cuestiones, hay una cuestión de repetición mecánica, donde cuando se repite cierta acción en el tiempo, termina convirtiéndose en costumbre, ¿no? En usos y costumbres. Entonces, aquello que tiene una cierta mecanicidad pasa a un plano de lo no formal, que está vinculado justamente a una institución no formal, que es esa costumbre, y pasa con el tiempo a ser parte de la norma positiva. Y ahí hablamos de una institución formal, que es una ley. Entonces, ¿qué va a ser el marco normativo? ¿Qué va a ser una Carta Magna? ¿Qué va a ser una Constitución Nacional? Simplemente receptar aquel sendero que se fue recorriendo, que está vinculado con la institución no formal, vale decir con la costumbre. Y ahí sí, por supuesto, que podemos hablar de una lengua, podemos hablar de tradiciones, podemos hablar de una historia, y podemos hablar obviamente, de aquellos símbolos icónicos que de alguna manera nos hacen ser partícipes de una identidad nacional, ¿no? Hoy, ¿qué es ser un connacional? ¿Qué es sentirse parte de la patria? ¿Qué es ser patriota? Y esto indudablemente es lo que se está poniendo en tela de juicio, porque lo que subyace en todo esto en realidad es por qué se están queriendo modificar la cultura. La cultura tiene la capacidad justamente de expresar una creación humana, o sea, se va a constituir como una especie de transmisor donde se llega, digamos, a involucrar valores, esencias que están vinculadas justamente a la libertad, a la justicia, a la igualdad. Todo eso lo llega, digamos, a amalgamar la cultura, ¿no? Una cultura nacional de pertenencia. Entonces, si pensamos en la cultura con esa capacidad de poder enarbolar una masa común, la podemos ver también como un peligro, toda vez que cuando se dinamita la cultura, se forja una transformación en la cultura, hablamos de una especie de contrarrevolución, ¿no? Porque hay una especie de viraje paradigmático en esto, ¿no? Una especie de giro holístico o un nuevo paradigma. Y hoy se está queriendo instalar un nuevo paradigma que es la deconstrucción, ¿no? Donde ya no estamos hablando de la definición, donde se parte de la base de qué es ser un connacional, cuál es la identidad nacional, cuál es la patria. Hoy ya no podemos definir con claridad qué es ser un patriota y qué no es serlo. No podemos definir con claridad cuáles son los límites de un Estado-nación, ¿no? Cuáles son los límites de la incidencia de la libertad, ¿no? Que puede llegar a tomar hoy quien está detentando el ejecutivo de un país, ¿no? Obviamente el gobernante, ¿no? A través del soberano que le dio a través del mandato popular la facultad como para poder dirigir los destinos de una nación. Entonces, cuando no existe ni siquiera claridad en el nivel de independencia que tiene ese mandatario de turno, podemos ver que obviamente se está operando un trasvasamiento acerca de cuáles son los límites convencionales de lo que se define como nacional, porque hoy tampoco vamos a hablar, por ejemplo, aquí en Argentina, de un Estado-nación soberano o independiente, ¿no? Entonces, fíjense cómo también este proceso de aculturación, este proceso de trasvasamiento, donde se está de alguna manera modificando la genética identitaria de un pueblo, donde ya los paradigmas que antes no se cuestionaban, que eran una especie de axiomas categóricos, que está vinculado justamente a esos principios que se tomaban como, digamos, como categorías no cuestionables. Estoy hablando de los valores, los principios, la costumbre, aquello que se trasladaba de generación en generación, hoy se está poniendo en tela de juicio. Entonces, cuando se resquebraja lo más íntimo, que tiene que ver con esa fibra, que tiene que ver con la cultura de un pueblo, estamos hablando de un trabajo muy sofisticado, muy a lo gramsciano, digamos, que está operando de afuera hacia adentro.
El tema es que para que opere de afuera hacia adentro, existió una llave. Esa llave la tenemos nosotros. La tenemos nosotros los estados soberanos, la tenemos nosotros el pueblo, la tenemos nosotros la sociedad política. Vale decir, el picaporte está del lado adentro. O sea, nosotros le abrimos la puerta a ese trasvasamiento, nosotros le abrimos la puerta a el proceso de deconstrucción, ¿me explico? Que está operando desde afuera hacia adentro. Y es lo que sucede para todos aquellos estados que hacen parte de esta agenda globalista, esta agenda totalitaria, donde obviamente la filosofía comunista está, digamos, acampando en todos los sectores. Y volvemos a la cultura, y ahí quiero hacer un poco un hincapié, algunas palabras claras de Bourdieu, para recordar un poco el tema de la cultura, porque es importante hablar sobre la resignificación del sentido de un campo. Imagínense la sociedad donde opera el sistema, bueno, Parsons, por ejemplo, Parsons habla de un sistema donde hay diferentes tipos de esferas, y todas conviven, una cuestión totalmente comunitaria. Estamos hablando de la esfera del sistema económico, el sistema educativo, el sistema político, el sistema social, el sistema sanitario, el sistema de seguridad. Todos los sistemas conviven para poder hablar de un sistema social en armonía, ¿sí? Al estilo bien sistémico, bien parsoneado. Ahora bien, cuando en cada uno de los sistemas se empiezan a aglutinar capitales, ¿no? Porque hay un capital económico, hay un capital educativo, hay un capital, bueno, está vinculado también a las ciencias. Cada uno de los sistemas manejan un capital específico que le otorgan un sentido a ese sistema en el cual viven. ¿Me explico? Digo, si uno hoy se sienta a hablar con los médicos, te van a dar un relato específico sobre cuál es la salida para esta emergencia sanitaria. Los economistas van a decir, no podemos mantener cerrado el país. ¿Me explico? Digamos, va a haber siempre un choque, una ausencia de convivencia pacífica, pero está en la política, la capacidad de generar un diálogo y de generar justamente un consenso en torno a un interés totalmente opuesto a un interés que solamente vela por un nicho específico, vale decir la salud, porque la salud pública hoy se colocó como una especie de entelequia por encima de otra serie de sistemas que tienen que convivir en sociedad. Y hoy hay una colisión que existe entre el sistema sanitario, o sea, la salud pública, el sistema económico, porque se están fundiendo todos los países con este cierre estricto que se está manteniendo, el sistema educativo, los chicos están con una tasa de repetencia, digamos, totalmente bueno, estrepitosa, o si no de una tasa de promoción efectiva. La famosa tasa de promoción efectiva está vinculada a hay que pasar a todos los chicos de año, ¿sí? Aunque no hayan visto todos los contenidos educativos, por una cuestión de que la escuela no puede quedar en una situación de tasa de repetencia, porque dentro del sistema educativo sería un escándalo para el sistema educativo que ese colegio no genere la tasa de promoción efectiva. Entonces fíjense cómo la visión totalmente absoluta de un sistema sanitario puede llegar a desordenar esa convivencia pacífica con el resto de los sistemas, ¿sí? en términos parsonianos. Ahora bien, cuando estamos hablando de estos capitales, que cada sistema maneja un capital específico, que es un saber técnico, ¿sí? En realidad hay una especie de lucha de poder por ver quién logra imponer un discurso. Pero hoy hablamos de un capital específico, que es el capital simbólico, ¿no? Y cuando hablamos de esta construcción del relato, el metarrelato, el megarrelato, ¿cómo se hace para instruir, para decodificar una bajada de andamiaje supranacional que viene de afuera hacia adentro, y yo, presidente de la nación, la instrumentalizo a partir de mis carteras y la bajo en programas, modifico las partidas presupuestarias, llevo a cabo programas específicos y tengo a la ciudadanía sorda, ciega y muda. Y tengo los medios de comunicación pagados, cooptados, financiados con la pauta y la prebenda y la propaganda política, donde también existe una connivencia prostibular, no solamente de los medios de comunicación, sino también de todo el aparato político, que ya no tiene que ver con el oficialismo, sino con la oposición, porque ya no hablamos de una cuestión de izquierda y derecha, sino que tiene que ver con una agenda totalitaria globalista que va más allá. Entonces, arrancamos hablando del alma, arrancamos de cómo succionamos la vida de las personas, cómo lo hacemos con un nuevo cápite, que es la nueva religión mundial. Esta nueva religión mundial va a colocar al hombre como salvador del hombre, falacia, el hombre no puede salvar al hombre, el hombre es un ser perenne, el hombre es un ser finito, nunca un hombre puede salvar al hombre. Entonces, como también se sabe que el hombre por sí solo no se puede salvar, aparecen los organismos internacionales, aparece todo este andamiaje fundamentalmente transnacional, donde hay una cesión clara de autonomía de la voluntad de las soberanías políticas. Entonces, volviendo a Bourdieu,
esquemas de percepción. Él va a decir que el hábitus es un esquema de percepción, de pensamiento, de acción, de práctica, donde cada uno de los agentes conocen al mundo. ¿Pero cómo lo conocen? A través de ese hábitus. Hay una especie de percepción velada, hay una especie de percepción restringida, como si viviéramos con anteojeras puestas. Y así está gran parte de la ciudadanía, porque cada uno ve la vida cotidiana, la parcela que le toca, bajo un prisma totalmente pequeño en comparación con el prisma en el cual tengo que convivir socialmente con mi vecino. ¿Me explico? Digo, mi prisma es diferente al prisma de mi vecino, ¿sí? Y el prisma que tiene la República Argentina va a ser diferente al prisma que tiene España, al prisma que tiene República Dominicana, y en fin. Entonces, ese esquema de percepción también se libera en un espacio de lucha. Por eso va a decir Bourdieu, no, vamos más allá del marxismo convencional. Ya no estamos hablando por la lucha por detentar los medios materiales de producción, la lucha binaria entre los propietarios de los medios de producción y los trabajadores, aquellos que no lo detentan, ¿sí? Acá estamos hablando de dominados, ¿sí? O sea, los subordinados y aquellos que imponen, ¿no? Aquellos que, digamos, están enarbolando este nuevo relato, ¿no? En el cual lo enmarcan, ¿no? Entonces, aquellos que gestan el relato y aquellos que están subordinados bajo ese relato. Ahí sí hablamos por esta lucha bestial, que está vinculada con este capital simbólico, esta capacidad nominativa de dar nombre a las cosas, y en definitiva se subsume con quién logra llevar a cabo la pieza maestra. El golpe maestro es el capital total global. El capital total global es la sumatoria de todos los capitales, ¿no? Que obviamente el capital simbólico un poco es el artífice de todo eso. Entonces, la posición dominada no le queda otra que estar nutriéndose de aquello que se produce simbólicamente. Y esa producción cultural, esa producción simbólica, justamente le cabe a aquellos que poseen esas cuotas de capital, ¿no? Esas cuotas de capital que recién estamos mencionando. Entonces, para resumirlo de alguna manera, estamos en una batahola del sálvese quien pueda, muy al estilo Thomas Hobbes, muy al estilo donde ya ni siquiera se está pactando por una convivencia social, digo, léase contrato social. Acá se pacta por el timor mortis, muy estado de naturaleza, o sea, se está pactando por una situación de quién puede salvar su propia vida. Ahora, ¿qué es lo peligroso? Que este ciudadano, que ya es un ciudadano global, no se percató que en realidad ya entregó la carta más valiosa que tiene en su haber, que es la libertad. Cuando uno ya entrega esa libertad, no tiene capacidad de decir, de nominar, de producir, sino que simplemente se coloca en receptor, en una situación de recepcionar. Y hoy justamente están los buenos y los malos receptores. Ahora, ¿qué pasa con el mal receptor? El mal receptor es castigado, el mal receptor es marcado, es censurado. Es aquella persona que tiene la capacidad no solamente de pensar, de rebelarse, de ser un potencial contestatario contra esta oleada totalitaria. Y ahí sí, volvemos al campo de la fe, volvemos al campo de aquella persona que ha colocado, digamos, el horizonte, si se quiere, de identidad personal, no en una estructura política, no en una estructura económica, no en la OMS y no en Naciones Unidas, sino en Cristo, ¿no? Digamos, la fe que nosotros tenemos en Dios. Entonces, como tenemos ese tipo de basamento, ese tipo de relación directa que escapa a lo convencional, a lo supranacional y al plano local, por supuesto, y va a otra dimensión que tiene que ver con la espiritual, ahí es muy difícil lograr la docilidad almática. Es difícil lograr la subyugación, es difícil lograr esa penetración espiritual, porque primero arranca en el espíritu, después empieza en la mente y después se termina materializando. Y hoy existe una especie de parálisis en torno a este famoso timor mortis, donde la gente no tiene capacidad de reagir, ¿no? De reaccionar. No hay capacidad de reacción, es como si a uno le tiraran, fue un golpe duro y se queda ahí congelado y no tiene la capacidad de reaccionar. Bueno, hoy gran parte de la ciudadanía simplemente acata sumisamente. Y lo peor de todo esto es que lograron un plano de persuasión, es una coacción disfrazada de persuasión. Porque digo, a nosotros no nos están poniendo un revólver en la cabeza para llevar un manual determinado por el Ministerio de Salud. Lo hacemos, simplemente lo hacemos, ¿no? Entramos al supermercado de tal o cual manera, realizamos una transacción de tal o cual manera, o sea, han modificado el hábitus, han modificado nuestras costumbres, han modificado esta repetición mecánica de cómo llevo a diario mi vida cotidiana. O sea, mi prisma
está también en el mercado de venta. Entonces yo ya no soy un ciudadano y soy un consumidor. Yo compro ese prisma, pero yo me creo, porque está en la góndola, que soy libre para elegir qué prisma ponerme, qué anteojito ponerme, pero no, porque la góndola fue diseñada, fue maqueteada. Ese es el gran problema, que la góndola tiene productos a la medida y fue armada por alguien. Lo que pasa es que nosotros creemos que por tener una tarjeta de crédito, por ir en efectivo, ir a la góndola del mercado, voy y compro lo que quiero. No, querido, esa góndola te la armaron. Y esa es la góndola vía diaria. La góndola está totalmente armada. No somos capaces nosotros de elegir qué producto queremos llegar a consumir. Así estamos nosotros hoy día.